El río Guatiquía es uno de los ríos importantes para la ciudad de Villavicencio, pues vierte sus aguas en el río Umea y de este en el río Meta. Su cuenca baja tiene una longitud de aproximadamente 70 kilómetros y cualquier alteración de su ecosistema puede incidir de manera considerable en la zona de influencia, sobre todo en aquellos afluentes a los que aporta agua y en los habitantes que se encuentran en sus márgenes. La cuenca baja del río Guatiquía en la actualidad está condenada a una rápida destrucción, dado que en su lecho son arrojadas elevadas cantidades de basura y otros desechos, que pueden superar las 150 toneladas por día, producidas por la ciudad de Villavicencio. Esta situación puede hacer imposible toda clase de mecanismos autodepurativos y de manejo de esta elevada contaminación del río. De ahí la necesidad de realizar estudios que pongan de manifiesto esta situación y permitan vislumbrar las salidas prácticas más adecuadas. Como ya habíamos dicho, cientos de toneladas de materia fecal, desechos químicos y detergentes son arrojados diariamente a los caños y ríos que cruzan por Villavicencio. Guardando las proporciones, el río Guatiquía, afluente que abastece a la capital del país y a Villavicencio de agua, y que finalmente recibe toda la contaminación de la población, le falta poco para convertirse en una cloaca parecida al río Bogotá. La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos de otra naturaleza o de una densidad superior a la situación natural. De este modo, que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. ¿De dónde proviene toda esta contaminación? Origen doméstico. Las aguas domésticas son las que provienen de núcleos urbanos y contienen sustancias procedentes de la actividad humana, alimentos, deyecciones, basuras, productos de limpieza, jabones, etc. Origen agrícola, ganadero. Son el resultado del riego y de otras labores como las actividades de limpieza ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol y orines, es decir, mucha materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Origen industrial. Proceden de restos de agua utilizada por medio de transporte de sustancias, calor en lavado y enjuague, en las transformaciones químicas como disolvente, de subproductos de procesos físicos de filtración o destilación. Origen pluvial. Al llover, el agua arrastra toda la suciedad que encuentra a su paso y que puede darse en cualquiera de los tres casos anteriores. En las ciudades, esta agua arrastra aceite, materia orgánica y diferentes contaminantes de la atmósfera. En el campo arrastra pesticidas, abono, etc. Y en zonas industriales arrastra las sustancias que se han caído sobre el terreno. Origen fluvial. Navegación. En rutas de navegación, los vertidos de petróleo, accidentes o no, provocan importantes daños ecológicos. Los principales contaminantes del agua se agrupan en los siguientes 8 grupos: sedimentos y materiales suspendidos, partículas desprendidas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas. Son en términos de masa total la mayor fuente de contaminación del agua. Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus y otros organismos microscópicos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversa, hepatitis, etc. Llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de oxígeno. Sustancias químicas inorgánicas, ácidos, sales y metales tóxicos
como el mercurio y el plomo. Nutrientes vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos en cantidad excesiva, inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. Compuestos inorgánicos, moléculas inorgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes. Sustancias radioactivas, isótopos radioactivos solubles que se acumulan a lo largo de las cadenas tróficas. Contaminación térmica, el agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva en ocasiones la temperatura de ríos o embalses. Esto disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos.